La Guerra Fría no fue un conflicto de ejércitos en un campo de batalla tradicional. Fue una guerra de sombras, una confrontación invisible librada en el silencio de las calles de ciudades como Berlín, en laboratorios secretos y en la mente de sus propios agentes. Fue una batalla por el control, la información y la supremacía ideológica, protagonizada por agencias como la CIA estadounidense y el KGB soviético, la maquinaria invisible que durante décadas controló el miedo. Infiltró gobiernos y moldeó la historia mundial desde la clandestinidad. Para entender la naturaleza de este conflicto, basta con observar dos escenas que definieron su carácter. La primera, en el puente Glienicke de Berlín, en 1962. Bajo la mirada de francotiradores ocultos, el espía soviético Rudolf Abel camina hacia un lado mientras el piloto estadounidense Francis Gary Powers camina hacia el otro. Un intercambio de prisioneros que fue mucho más, fue el ajedrez político de la Guerra Fría, jugado a la vista de todos pero con reglas secretas. La segunda escena ocurre en Londres, en 1978. El disidente búlgaro Georgi Markov siente un simple pinchazo en la pierna. 3 días después, está muerto. La causa, una microbala de ricina disparada desde la punta de un paraguas modificado, una operación ejecutada por la inteligencia búlgara con la asistencia técnica directa del KGB. Estos actos, uno público y otro clandestino, revelan la verdadera naturaleza de esta guerra. Entonces, ¿cuáles fueron las operaciones más audaces, los crímenes más oscuros y las traiciones más profundas que definieron esta era de espionaje? Acompáñenos mientras desvelamos los secretos de la guerra de sombras, comenzando por el arma más letal de la Unión Soviética, el arte de la traición. La estrategia soviética priorizó sembrar la deslealtad en el corazón mismo de las instituciones occidentales. El KGB entendió que una traición bien posicionada era una táctica mucho más efectiva y menos arriesgada que cualquier confrontación militar directa. Su objetivo no era solo robar secretos, sino corromper el sistema desde dentro. El ejemplo más notorio de esta estrategia fue la red conocida como los 5 de Cambridge. Eran 5 jóvenes británicos, reclutados en los años 30, que, movidos por la convicción ideológica, ascendieron a los puestos más altos de la inteligencia y la política del Reino Unido, trabajando en secreto para Moscú durante décadas. El caso de King Philby es el más emblemático. Hijo de un diplomático británico, Philby se unió al MI6 en 1941, cuando ya llevaba casi una década trabajando para la inteligencia soviética. Durante los siguientes 20 años, ascendió a los rangos más altos del servicio secreto británico, desde donde filtró una cantidad de secretos militares, diplomáticos y nucleares que alteraron significativamente el equilibrio de la Guerra Fría. Cuando finalmente fue descubierto en 1963, logró escapar a Moscú, donde fue recibido como un héroe y vivió el resto de sus días. En Estados Unidos, las motivaciones de los espías soviéticos variaron, desde la fe ciega en el comunismo hasta la simple y llana codicia. Ethel y Julius Rosenberg, miembros de las Juventudes Comunistas estadounidenses, fueron los primeros civiles ejecutados por espionaje en la historia de Estados Unidos acusados de filtrar secretos nucleares a la URSS. Su juicio sigue siendo controvertido. Años después, el hermano de Ethel confesó haberla acusado falsamente bajo amenazas del FBI. Más revelador aún, investigaciones posteriores concluyeron que únicamente Julius había pasado información a los soviéticos, no así su esposa. Sin embargo, en sus memorias póstumas, Nikita Khrushchev alabó al matrimonio por su muy significativa ayuda en acelerar la producción de nuestra bomba atómica. Aldrich Ames, agente de contrainteligencia de la CIA que, por millones de dólares, vendió listados completos de agentes que espiaban para Estados Unidos en la Unión Soviética. Su traición llevó directamente a la ejecución de al menos 10 espías de la CIA. Robert Hansen, un experto en contrainteligencia del FBI que, durante 20 años, pasó a los soviéticos una lista de todos los agentes dobles estadounidenses en suelo ruso.
Finalmente fue arrestado en 2001, su pregunta a los agentes del FBI reveló la magnitud de su audacia: ¿por qué habéis tardado tanto? Estos agentes operaban en la sombra, pero el epicentro físico de su guerra secreta era una ciudad dividida, una cicatriz en el corazón de Europa, Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, Berlín se convirtió en un microcosmos del conflicto global. Dividida en 4 sectores, pero convertida en una isla encerrada en la parte del bloque socialista, la ciudad se convirtió en la base de operaciones perfecta para la CIA y el MI6. Fue el principal tablero de juego en la confrontación de inteligencia. Para 1961, el contraste entre el Berlín capitalista y el comunista era insostenible. Más de 2,5 millones de personas habían huido del este al oeste, una fuga de cerebros que desestabilizaba a la República Democrática Alemana. La respuesta del régimen fue brutal y drástica: la construcción del Muro de Berlín. Esta barrera de hormigón, reforzada con alambre de púas, torres de vigilancia y una franja de la muerte, se convirtió en un sistema fronterizo letal. Más de 600 personas murieron intentando cruzar la frontera interalemana, y de ellas, aproximadamente 140 perdieron la vida directamente en el Muro de Berlín. Esta violencia estaba institucionalizada bajo el concepto del Schussbefehl, u orden de disparar. Jurídicamente, no era una orden de disparar a matar, pero en la práctica, el sistema de elogios, gratificaciones e influencias ideológicas convertía el permiso de usar armas de fuego en una obligación para los guardias fronterizos. Esta doctrina, que convertía el permiso en obligación, sería la misma lógica letal que, décadas más tarde, condenaría a 269 civiles en el cielo sobre la isla de Sajalín. En este escenario de alta tensión, la CIA y el MI6 se embarcaron en uno de los proyectos de espionaje más audaces de la época, la Operación Oro. El plan consistía en construir un túnel de 450 metros que pasaría por debajo de la frontera y así pinchar los cables de comunicación telefónica del cuartel general soviético. Fue un desafío de ingeniería extraordinario, ejecutado en el más absoluto secreto. Pero aquí reside el giro más irónico de esta historia: los soviéticos supieron del túnel desde el primer día. George Blake, un espía infiltrado en los más altos niveles del servicio de inteligencia británico, informó a sus contactos en el KGB sobre el proyecto antes de que se excavara el primer metro de tierra. ¿Por qué, entonces, los soviéticos permitieron que la operación continuara durante casi un año? La teoría más aceptada es que valoraban tanto a Blake como Topo, que temían más exponerlo que el riesgo de que la CIA escuchara sus conversaciones, optando por alimentar el túnel con información de bajo nivel para proteger a su activo más valioso. La Operación Oro demuestra el nivel de complejidad del espionaje en Berlín. Pero más allá de la tecnología y la contrainteligencia, ambos bandos estaban dispuestos a cometer actos mucho más directos y letales para eliminar amenazas. La guerra de sombras a menudo cruzaba la línea hacia el crimen de Estado. El asesinato selectivo y la violencia contra civiles se convirtieron en herramientas de política exterior, amparadas en doctrinas como la negación plausible, que permitía a los gobiernos cometer actos atroces y eludir la responsabilidad. El 1 de septiembre de 1983, el vuelo 007 de Korea Airlines, un Boeing 747 con 269 personas a bordo, fue derribado por un misil disparado por un caza soviético tras desviarse accidentalmente de su ruta y entrar en el espacio aéreo de la URSS. Lo que siguió fue una clase magistral de desinformación. Moscú afirmó que el avión era parte de una sofisticada operación de espionaje coordinada con un avión espía RC-135 estadounidense que operaba cerca. Se trataba, según ellos, de una violación fronteriza hostil. Tras la caída de la Unión Soviética, la desclasificación de las cajas negras reveló la cruda verdad. La tripulación no era consciente del peligro, víctima de un error de navegación que los desvió 500 kilómetros de su ruta. La confesión final provino del propio piloto del caza, Gennady Osipovich.
Admitió que sus superiores le ordenaron mentir públicamente sobre haber realizado disparos de advertencia, algo que nunca hizo. Cuando informó a la base de que al avión civil solo le faltaban 25 segundos para salir del espacio aéreo soviético y alcanzar territorio neutral, recibió la orden de disparar. La doctrina militar prevaleció sobre 269 vidas inocentes. Mientras la Unión Soviética cometía crímenes a la vista de todos, la CIA llevaba a cabo los suyos en el más profundo secreto, experimentando no con el enemigo, sino con sus propios ciudadanos. La contraparte oscura de las operaciones del KGB fue el proyecto MK-Ultra. Impulsada por la paranoia de que los comunistas habían desarrollado técnicas de control mental, la CIA se embarcó en una búsqueda obsesiva por dominar la psique humana. Un programa que la propia agencia admitiría que estaba quebrantando todas las leyes morales, éticas y legales. Entre 1953 y 1973, la CIA utilizó más de 80 instituciones, universidades, hospitales y cárceles como fachada para sus experimentos. Sin ningún tipo de consentimiento, administraron drogas como el LSD, aplicaron terapia de shock, hipnosis, privación sensorial y diversas formas de abuso psicológico y sexual a ciudadanos estadounidenses y canadienses. Una de sus operaciones más infames fue la Operación Midnight Climax. La CIA estableció burdeles en los que se administraba LSD a hombres, a menudo a través de prostitutas, para luego estudiarlos a través de espejos bidireccionales, observando los efectos de la droga en sujetos desprevenidos. La historia del Dr. Frank Olson, un científico de la CIA especializado en armas biológicas, expone hasta dónde estaba dispuesta a llegar la agencia para proteger sus secretos. En 1953, Olson murió tras caer desde la ventana de un hotel en Nueva York. La versión oficial inicial fue la de un suicidio, provocado por un episodio psicótico tras haberle administrado LSD sin su consentimiento. Pero la verdad era mucho más siniestra. Olson se había convertido en un riesgo para la seguridad nacional. Atormentado por una crisis moral, planeaba divulgar secretos sobre el desarrollo de armas biológicas y los interrogatorios terminales del proyecto Artichoke. Décadas después, en 1994, su familia exhumó el cuerpo. El análisis forense fue concluyente: Olson había sido golpeado hasta quedar inconsciente antes de la caída. El forense calificó la muerte no como suicidio, sino como homicidio. La paranoia de la Guerra Fría llevó a la CIA a justificar crímenes contra la humanidad que violaban el mismo Código de Nuremberg, el cual Estados Unidos había ayudado a establecer tras la Segunda Guerra Mundial. Todo en nombre de la defensa de la libertad. Desde la traición íntima de un agente de Cambridge hasta el asesinato anónimo de un disidente en Londres. Desde la paranoia que justificó torturar a sus propios ciudadanos en laboratorios de la CIA hasta la fría directiva militar que derribó un avión civil, la Guerra Fría demostró una verdad inquietante. Que para ambas superpotencias, la ideología era un absoluto que justificaba cualquier crimen, siempre que pudiera ser negado, encubierto o culpado al otro. La verdad fue una de sus principales víctimas. Pero la guerra de sombras no terminó con el colapso del muro de Berlín. La detención de una red de espionaje rusa en 2010, que incluía a la agente Anna Chapman, o el caso de Edward Snowden, el contratista de la NSA que filtró secretos de vigilancia masiva en 2013 y recibió asilo en Rusia, demuestran que el antagonismo geopolítico y la guerra por la información continúan hasta nuestros días. Recordar la historia de estos crímenes es crucial, porque, como bien se ha dicho, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias por acompañarnos. Suscríbase a nuestro canal para más exploraciones en las páginas ocultas de la historia.